Durante años Brasil esperó a su próximo rey, no a un buen jugador, no a una estrella más, a un fenómeno capaz de cargar con un país entero sobre su espalda. Y ese chico apareció muy pronto, demasiado pronto. Con 17 años ya hacía cosas que no tenían explicación, regates imposibles, descaro, carisma, el fútbol de calle en su máxima expresión. Y entonces llegó una de las etiquetas más peligrosas que existen en este deporte: el nuevo Pelé. Desde ese momento Neymar dejó de ser solo Neymar, pasó a ser una promesa nacional, un proyecto de leyenda, un niño obligado a ser histórico. Neymar creció observado, se hizo futbolista con millones de ojos encima, con un país entero exigiéndole algo que muy pocos habían conseguido. Y aún así, brilló, ganó, deslumbró, cambió partidos, hizo creer a Brasil que otra vez todo era posible. Pero esta no es la historia de un genio que lo ganó todo, ni la de un talento desperdiciado. Es la historia de un futbolista atrapado entre lo que era y lo que el mundo quería que fuese. Y es que Neymar no le falló al fútbol. El fútbol nunca supo qué hacer con Neymar. La carrera de Neymar no empezó en Europa, empezó en las favelas de Brasil, en la calle, en un fútbol donde todavía se jugaba por instinto y no por sistema, donde el deporte rey no se medía en estadísticas, sino en sonrisas. El Santos no vio llegar a un proyecto, vio aparecer a un chico que jugaba como si no supiera lo que estaba en juego. Con 17 años ya era titular, con 18 decisivo, con 19 ídolo nacional. No pedía permiso, no esperaba el momento, agarraba la pelota y atacaba. Cada partido era un espectáculo, cada control una provocación, cada regate un recuerdo de otro tiempo. En Brasil, Neymar devolvió algo que parecía perdido: la alegría de jugar. Y los números acompañaron al caos. Títulos, goles, asistencias, campeonatos paulistas, la Copa de Brasil y en 2011 la Copa Libertadores. Un título que el Santos llevaba casi medio siglo sin levantar. No era un torneo más, era el campeonato que definía a los grandes del continente. Neymar fue el centro de todo: goles decisivos, desequilibrio constante, personalidad en los partidos grandes. No fue un camino fácil, rivales duros, campos hostiles, presión brutal. Pero Neymar respondió como responden los elegidos: con fútbol. La final consagró al Santos y presentó a Neymar al mundo como algo más que un showman. Ya no solo era espectáculo, era liderazgo, era impacto real en los partidos que de verdad importan. Pero mientras deslumbraba en su club, la selección ya lo reclamaba. Brasil no veía solo a un talento, veía al chico que les podía devolver la Copa del Mundo. Debutó con la absoluta siendo un adolescente y respondió como si llevara toda la vida ahí, marcando el gol que abría la lata. Pero la canariña quería más. En verano de 2013 llegó el momento que terminó de cambiar su estatus a nivel internacional: la Copa Confederaciones, un torneo que Brasil organizaba en casa, con el Mundial de 2014 a la vuelta de la esquina y con la necesidad urgente de volver a creer. Neymar no era ni el más veterano ni el capitán, pero fue el alma del equipo. Marcó en partidos importantes, incluyendo la final, donde Brasil pasó por encima de la que es para mí la mejor selección de la historia. 3-0, dominio total, y Neymar elegido mejor jugador del torneo. Pero con la gloria llegó algo más peligroso: la expectativa. Brasil no vio a un futbolista creciendo, vio a su salvador. Neymar había ganado todo lo que podía ganar en su país: la Libertadores, la Copa Confederaciones. Era un ídolo nacional, el referente de la selección. Pero también algo se había hecho evidente: Sudamérica se le había quedado pequeña. Y antes de su primer título con la canariña, Europa ya se había hecho con él. El Fútbol Club Barcelona había movido ficha y el joven brasileño estaba a punto de dar el salto que cambiaría su carrera para siempre.
Neymar llegó al Fútbol Club Barcelona en verano de 2013, no llegó como una promesa cualquiera. Llegó como el heredero al trono. Europa lo esperaba desde hacía años. El Madrid lo había intentado, pero el Barça lo había cerrado antes. Y Neymar eligió el Camp Nou porque allí estaba Messi, porque allí estaba el fútbol, porque allí estaba el lugar donde podía aprender y ganar. Los primeros meses no fueron sencillos. Cambio de continente, cambio de ritmo y cambio de jerarquías. Neymar ya no era el jugador, era una pieza del sistema. Pero lejos de esconderse, entendió algo clave. Para crecer, primero había que encajar. Todo cambió cuando al siguiente verano el Barça juntó arriba a Messi, Suárez y Neymar. La MSN no era solo talento, era gol, desborde y química como en ningún otro ataque se ha visto. Messi creaba, Suárez anotaba y Neymar bailaba. Temporada 2014-2015. El Barça no solo gana, arrasa. Liga, Copa del Rey y Champions League. El triplete. Otra vez. Pero ahora Neymar ya no era acompañante, era protagonista. En la final de Berlín contra la Juventus marcó el tercer gol, el tanto que cerraba el partido, el gol que confirmaba algo importante. Neymar ya estaba listo para los grandes escenarios. Acabó esa Champions con 10 goles, los mismos que Messi y Cristiano. Tenía 23 años. Y el fútbol ya hablaba de él como un claro futuro Balón de Oro. Pero si 2015 fue la consagración, 2016 fue la explosión individual. Neymar dejó de ser solo el socio perfecto. Empezó a ser imparable por sí mismo. Ese mismo verano, con la selección y en Río de Janeiro, fue el encargado de cerrar una herida abierta. Brasil, el país del fútbol, nunca había ganado el oro olímpico. Ni Pelé, ni Ronaldo, ni Ronaldinho. Y esta vez la presión no cayó sobre una selección, cayó solo sobre un nombre: Neymar. Capitán, referente y símbolo. Jugó cada partido como si fuera una final. Y precisamente la final fue uno de los picos de su carrera. Alemania, el recuerdo fresco del 7-1, el miedo, la tensión, el peso de la historia. Neymar marcó un golazo de falta, Alemania empató y el partido se fue a penaltis. Y entonces llegó el instante eterno. Último lanzamiento. Si fallaba, Brasil seguía sin oro. Si marcaba, se acababa una maldición de más de un siglo. Neymar caminó, golpeó y gol. Brasil campeón olímpico por primera vez en su historia. El 10 se derrumbó al instante. Ese día fue el hombre que le dio a Brasil lo que nunca había tenido. Y con ese oro colgado al cuello, Neymar alcanzó su punto más alto. Y se había demostrado que podía hacerlo solo. Ya en Barcelona, a inicio de temporada, Messi sufrió una lesión de rodilla que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego por 2 meses. Esa ausencia cambió por completo el guión del Barça y fue el primer gran examen como líder para el brasileño. De repente ya no podía ser solo el socio de Messi, tenía que ser el jugador principal, el que resolviera partidos difíciles, el que liderara cuando más se le necesitaba. Y bueno, lo hizo. En ese tramo, Neymar entró en una de las fases más deslumbrantes de toda su carrera. Sumó 13 goles y 9 asistencias en tan solo 8 partidos. Era el mejor futbolista del planeta. Y sin embargo, aunque esa versión fue la más brillante de su paso por el Barça, también fue una señal de lo que estaba por venir. Un futbolista capaz de lo mejor, pero también enfrentado a la sombra de un líder eterno. Y entonces llegó la eliminatoria que lo cambió todo. Octavos de final de la Champions League. Partido de ida. PSG 4, Barça 0. Eliminatoria decidida. Ridículo europeo. El Barça hundido. El mundo no creía. Europa no creía. Nadie creía. Hasta que Neymar los hizo creer. Minuto 88. El Barça necesita 3 goles. Y entonces Neymar se convierte en algo más que un futbolista. Primero un golazo de falta. Después un penalti provocado
y posteriormente marcado. Y para acabar, la asistencia final a Sergi Roberto, 6-1, la mayor remontada en la historia de la Champions League. Y casi por primera vez el partido no fue de Messi, fue de Neymar. Esa noche el mundo entendió algo que llevaba tiempo gestándose. Neymar podía liderar, Neymar podía cargar con un equipo, Neymar podía ser el mejor, pero también entendió otra cosa, mucho más peligrosa, que mientras Messi estuviera allí, ese equipo nunca iba a ser suyo. Después de ese día algo cambió, no en el juego, pero sí en la cabeza. Neymar lo había ganado todo, había sido decisivo, había tocado el cielo, pero seguía siendo el segundo, y eso para un futbolista así empieza a pesar, porque hay futbolistas que quieren ganar y hay otros que saben que su talento merece ser el centro de todo. El Barça era perfecto, la MSN funcionaba, los títulos seguían llegando, pero la pregunta ya estaba hecha: ¿y si este no es mi sitio para ser leyenda? Y cuando esa duda aparece, es que el camino ya ha empezado a separarse, porque el Barça fue el lugar donde Neymar se convirtió en estrella mundial, pero también el lugar donde empezó a entender que para ser número uno, quizá tenía que marcharse. Neymar no se fue del Barça por dinero, o bueno, al menos no solo por dinero. Se fue por una idea que le rondaba la cabeza desde hacía tiempo: ser el rey. En Barcelona era feliz, ganaba títulos, marcaba goles, hacía magia, pero siempre había un nombre por encima del suyo, y por muy grande que fuera Neymar, el trono estaba ocupado. El PSG le ofreció algo que el Barça jamás le habría podido dar: un proyecto construido exclusivamente para él. La portada, el líder, el mejor pagado, el jugador más caro de la historia, 222 millones de euros. París lo recibió como si fuera un dios. El club, la ciudad, el país entero, todo giraba a su alrededor. Y al principio funcionó. En sus primeros meses Neymar fue imparable. Regates, goles, asistencias. Parecía disfrutar por primera vez de una libertad total, hasta que llegó la Champions, el verdadero objetivo, y la maldición empezó a hacer daño. Cada temporada seguía el mismo patrón: gran inicio, dominio absoluto en Francia, y justo cuando Europa exigía lo máximo, Neymar caía. Lesiones musculares, tobillos, metatarsos, siempre en febrero, siempre antes de los partidos grandes. El PSG lo necesitaba y Neymar nunca estaba. Mientras el club se estrellaba una y otra vez en Champions, la narrativa empezó a cambiar. Ya no era el elegido, era el y sí. Y si no se lesionara, y si fuera más profesional, y si estuviera más centrado. París empezó a dudar y Neymar a desgastarse. Pero en 2020 por fin tuvo su gran oportunidad. En el año del COVID, en una Champions extraña, llevó al PSG hasta la final. El sueño estaba a un paso, pero aquel Bayern era una máquina perfecta. 0-1. Derrota. Neymar rompió a llorar sobre el césped. No era una derrota más. Era la sensación de haber nadado mucho y haber muerto en la orilla. Y a partir de ahí, nada volvió a ser lo mismo. En 2021 ocurrió lo impensable. Messi, Sergio Ramos, Donnarumma, Achraf y Nuno Méndez ficharon por el Paris Saint-Germain, formando un equipo que parecía sacado de un All-Star de la NBA. Pero lo que debía ser la consagración definitiva acabó siendo una paradoja cruel. El equipo más talentoso del mundo y uno de los más frustrantes de la historia. 3 estrellas, pero 0 armonía. El proyecto se llenó de egos, de ruido, de presión mediática, y el liderazgo de Neymar se diluyó a favor de Kylian Mbappé. Se había vuelto a convertir en lo que un día le hizo huir: el segundo plato, o el tercero. Además, las lesiones se acumularon, el ritmo bajó,
La magia aparecía solo a ratos y poco a poco el PSG empezó a mirar hacia otro lado. En 2023 la llegada de Luis Enrique supuso un cambio de 180 grados. Neymar no entraba en los planes del club. El sueño de París había terminado, no con un título europeo ni con una ovación, sino con la sensación de una oportunidad perdida. Neymar se fue del Barça para ser el número 1 y en París lo tuvo todo: dinero, poder, libertad, pero perdió lo más importante: la continuidad, la fe y un equipo ganador, porque huir de la sombra más grande del fútbol te puede dejar solo ante una luz todavía más dura. Hay un momento en la carrera de todo genio en el que el cuerpo empieza a hablar más alto que el talento, pero para Neymar ese momento llegó mucho antes de lo esperado. París ya no era un hogar, las lesiones eran los verdaderos titulares, y el debate ya no era qué podía llegar a ser, sino qué quedaba de aquello que un día fue. Y entonces apareció Arabia Saudí. El Al Hilal no fichó solo a un futbolista, fichó un símbolo, un nombre global, una marca, 90 millones de euros, un contrato descomunal, pero también un movimiento muy decepcionante. Para muchos fue una traición al fútbol, para otros su cuerpo no daba para más. Para Neymar, probablemente una rendición silenciosa. Su debut fue ilusionante, detalles de calidad, sonrisas, pero duró poco, muy poco. Otra lesión grave, otra vez la rodilla, otra vez el tiempo detenido. Neymar veía los partidos desde fuera, mientras el mundo seguía avanzando sin él. El jugador que estaba llamado a marcar una era había desaparecido del mapa competitivo y por primera vez no había presión, no había exigencia, no había ruido, solo dinero y un vacío tremendo. Mientras tanto, la selección seguía su camino y Neymar desde la distancia seguía viendo cómo el gran sueño se alejaba. Un mundial ganado. Eso es lo que siempre persiguió. Pero Rusia fue una decepción y Qatar el golpe definitivo. Los penaltis contra Croacia, las lágrimas, la eliminación y la sensación de que el tiempo ya no estaba de su lado. Arabia no fue un final feliz. No hubo noches grandes, no hubo redención, no hubo épica. Fue un lugar donde el fútbol dejó de importar. Y cuando el fútbol no importa, es que algo se ha roto. Neymar ya no estaba luchando contra rivales, estaba luchando contra su propio cuerpo, contra su pasado, contra la versión que no pudo ser. Ya alejado de los focos, solo quedaba una duda flotando en el aire. ¿Había terminado aquí la historia de uno de los talentos más grandes de su generación? ¿O aún quedaba una última página por escribir? Y la respuesta es que para reencontrarte con el fútbol tienes que volver al lugar donde todo empezó. En enero de 2025 Neymar volvió a casa, no como estrella mundial, no como el jugador más temido del planeta. Volvió como alguien que necesitaba reencontrarse consigo mismo. El Santos no era un refugio cómodo, era un club herido, recién regresado a primera, peleando por no volver a caer. Un equipo con más urgencias que certezas. La presentación fue emocional, casi real. Vila Belmiro lleno, lágrimas, aplausos, pero el fútbol ya sabéis que no entiende de nostalgia. Neymar tardó en arrancar, problemas físicos, ritmo perdido y una noticia que nos dejó en shock: estaba jugando con el menisco roto. Durante semanas compitió así, forzó, aguantó, jugó infiltrado, no por dinero ni por marketing, por el club. Los resultados no acompañaban. Santos cayó eliminado en la Copa de Brasil. Llegaron derrotas duras, incluso una humillación histórica en casa que acabó con el entrenador fuera y con Neymar roto, admitiendo vergüenza públicamente. Pero cuando el descenso empezó a asomar de verdad,
Neymar dio un paso al frente. No fue el del Barça ni el del PSG. Fue algo distinto. Un líder dolorido, cansado, pero comprometido. Asumió la responsabilidad, bajó a recibir, ordenó, empujó, marcó cuando hacía falta. Jugó partidos clave con el cuerpo al límite, sabiendo que cada choque podía pasar factura, pero también que el Santos lo necesitaba. Y en la última jornada, con todo en juego, llegó el cierre perfecto. Victoria, permanencia asegurada y clasificación para la Copa Sudamericana. No era la Libertadores, no era Europa, pero era algo mucho más simbólico: salvar al club de su vida. Y es que este regreso no fue un capricho, fue un acto de amor, un último intento de devolverle algo al lugar que lo hizo quien es. Y quizá, por primera vez en mucho tiempo, Neymar volvió a ganar algo que no aparece en las estadísticas: el respeto del público. Hablar del legado de Neymar no es sencillo, porque no cabe en un resumen de títulos, ni en un vídeo de highlights, ni siquiera en una estadística. Neymar fue muchas cosas a la vez: genio y contradicción, ídolo y decepción, promesa eterna y realidad incontestable. Desde muy joven cargó con una etiqueta imposible: el siguiente Pelé, el rostro de Brasil, el jugador llamado a dominar una era. Y durante años lo hizo. Fue campeón de todo con el Barça, protagonista del mejor tridente que ha visto el fútbol, decisivo en noches históricas, valiente cuando otros se escondían. Con Brasil ganó la Confederaciones humillando a España. Ganó el oro olímpico que el país llevaba décadas esperando, y sostuvo a la selección en mundiales donde sin él Brasil se desmoronaba. Pero su historia nunca fue cómoda. Se le reprochó no ser Messi, no ser Cristiano, no ser lo que otros querían que fuera. Y quizá ese fue su mayor pecado: ser Neymar. Tomó decisiones discutibles. Se fue del Barça buscando su propio trono y encontró una jaula de oro. En París lo tuvo todo, menos el contexto que necesitaba para trascender. Las lesiones hicieron el resto, una detrás de otra, cortando ritmo, cortando sueños y cortando tiempo. Y cuando el mundo empezó a hablar de él en pasado, cuando su nombre ya no encabezaba debates futbolísticos, sino memes, contratos y rumores, volvió al Santos. No para ganar el Balón de Oro, no para demostrar nada al mundo, sino para cumplir una deuda personal. Jugó roto, jugó señalado, jugó cuando habría sido más fácil parar, y salvó al club. Ahí está su legado más honesto, no el del chico perfecto, sino el del futbolista humano. Neymar no fue el mejor de la historia, pero fue uno de los más influyentes, uno de los más talentosos, uno de los más libres, y demostró que el fútbol también puede ser arte, calle y emoción, incluso cuando no acaba en final feliz. Quizás su carrera no ha sido lo que prometía, pero tampoco ha sido un fracaso. Ha sido una historia real, con picos altísimos, con caídas durísimas, con errores y con amor por el deporte hasta el final. Y tal vez dentro de unos años, cuando el ruido se apague, cuando quede solo la memoria, entenderemos que Neymar no estaba aquí para ser el mejor de todos, sino que estaba aquí para ser único.